Muy buenas tardes, bienvenidos un día más a Todo es Geopolítica. Bienvenidos al programa en el que les contamos, explicamos y sobre todo analizamos lo que está sucediendo en el tablero geopolítico. Muy pendientes, como se pueden imaginar, del segundo intento de asesinato a Donald Trump. También pendientes de la vida precisamente del presunto, del posible asesino de un Ryan Routh, que es protagonista de la actualidad por sus vínculos con Ucrania. Algunos hablan incluso de vínculos con el batallón neonazi Azov, hablan de que estaba intentando coordinar precisamente la ayuda, el envío de militares a Ucrania. Enseguida miramos, ahondamos más en este asunto y, por supuesto, precisamente miramos a lo que sucede en el conflicto en Ucrania con Rusia, que sigue amenazando, sigue avisando a Occidente. Hablaba de su programa nuclear, de que podría incluso empezar a probar algunas armas nucleares en su territorio, como aviso a lo que podría suceder en el caso precisamente de que Estados Unidos y Reino Unido envíen estos famosos misiles, estas famosas armas de largo alcance para atacar en lo más profundo de Rusia. Precisamente en este sentido vamos a mirar a Ucrania. Les contaremos que Estados Unidos teme que la guerra pueda terminar este mismo invierno, teme, como se puede imaginar, una derrota de Ucrania. Es precisamente esto lo que está motivando el posible envío de los misiles ATACMS, y también les vamos a contar un artículo de The Washington Post que habla de un posible golpe de Estado en Ucrania. Los soldados, las Fuerzas Armadas ucranianas no quieren ceder sus territorios, están muy pendientes, muy atentos a esta negociación de paz de Zelensky, que podría incluso intercambiar algunos territorios, con el foco puesto tanto en Donetsk como en Lugansk. Enseguida analizamos todos estos temas, enseguida damos paso a los expertos, pero antes ahondamos un poco más en la actualidad. Empezamos mirando a Donald Trump, al expresidente de los Estados Unidos, que de nuevo vuelve a estar de actualidad. El candidato presidencial republicano ha vuelto a sufrir un intento de magnicidio del que ha salido indemne. A salvo el candidato republicano y aspirante a la Casa Blanca, después de que el servicio secreto frustrara lo que el FBI ha calificado como un aparente intento de asesinato mientras jugaba al golf en su campo de West Palm Beach, en Florida. Los agentes del servicio secreto detectaron y dispararon contra un hombre armado en unos arbustos cerca del límite de la propiedad del campo de golf, unos cientos de metros de donde Trump estaba jugando, sospechoso de un rifle de asalto estilo AK-47 y otros artículos en la escena, huyendo en un vehículo, pero luego fue arrestado. El aparente intento de asesinato contra Trump se produjo apenas 2 meses después de que le dispararan en un mitin de campaña en Pensilvania, sufriendo una herida leve en la oreja derecha. Vamos a mirar también a la tensión nuclear, y es que el peligro de una guerra nuclear es el más alto desde el fin de la Guerra Fría. La causa reside principalmente en las amenazas y ejercicios nucleares que Rusia lleva a cabo en medio del conflicto en Ucrania, pero no solo en Rusia. Las tensiones en Oriente Medio pueden impulsar a Irán a acelerar su presunta búsqueda de un programa de armas nucleares. Corea del Norte sigue modernizando y ampliando su arsenal nuclear. Y encima, si gana Donald Trump por segundo mandato, Estados Unidos también podría volver a realizar pruebas nucleares. Es lo que sugería el exasesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Robert O'Brien, en Foreign Affairs este verano. Los países están desafiando de manera más concertada la norma contra los ensayos nucleares, la más débil de todas las normas nucleares. Esta violación reciente, más flagrante de las 3 normas, ocurrió con la prueba de Corea del Norte en 2017, de lo que se sospecha que fue un arma termonuclear. Menos flagrantes, pero igualmente relevantes, son sus constantes amenazas de volver a realizar pruebas. Estas acciones no solo han mostrado avances en las capacidades nucleares de Corea del Norte, sino que también han desafiado el consenso mundial contra las pruebas nucleares. Rusia ha indicado su voluntad de reanudar las pruebas nucleares en medio de tensiones geopolíticas intensificadas. La reanudación de las pruebas nucleares, en particular por parte de un estado distinto de Corea del Norte, socavaría la norma y generaría preocupaciones sobre una nueva carrera armamentista. Y todo esto, todo este ruido de sables nuclear, aumenta el peligro de que una guerra convencional se convierta en un conflicto nuclear. A esto hay que añadir, como decimos, que Estados Unidos y Reino Unido van a dar estos misiles de largo alcance a Ucrania en los próximos días. Y precisamente mirando a Ucrania, les contamos que podría producirse un golpe de Estado si en aras de los acuerdos de paz es necesario intercambiar territorios. El Washington Post escribe sobre esto. Dice que muchos ucranianos, especialmente entre los soldados de las Fuerzas Armadas de Ucrania, no están dispuestos a aceptar un acuerdo de paz a cambio de concesiones territoriales. Dice literalmente: habrá un golpe de Estado porque esta idea será promovida por aquellos que se sientan en ciudades pacíficas. Nadie aquí lo apoyará. Esta tierra ahora está salpicada con nuestra sangre. Es lo que decía una médica militar precisamente desplegada en el campo de batalla. Anteriormente, The Wall Street Journal escribió que los ucranianos apoyan cada vez más la idea de entablar negociaciones con Rusia para poner fin al conflicto. Señaló que el ejército ucraniano todavía se muestra escéptico sobre cualquier tipo de acuerdo con Rusia.
Muchos temas que analizar, que debatir durante la próxima hora. Damos paso ya a los expertos. Tenemos con nosotros a Miguel Ángel Temprano, experto geopolítico y geoeconómico. ¿Qué tal? Muy buenas, Miguel Ángel. Buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, pues encantados de tenerte por aquí una semana más. Miguel, tenemos también a José Luis Gracias. Orella, profesor de Historia Contemporánea en la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenas, José Luis. Buenas tardes. Muy buenas, como siempre, un placer. Igualmente, encantados de tenerte por aquí. Por último, presentamos a Gonzalo Cañete, experto en geopolítica, que está también ya con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenas, Gonzalo. ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, gracias. Pues encantados de teneros a los tres por aquí en un día que, como os imagináis, pues el programa se va a centrar en lo que sucedió en el día de ayer en Florida, este segundo intento de asesinato contra Donald Trump. Decía Biden hace escasos minutos que el servicio secreto necesita más ayuda, sobre todo, Gonzalo, necesita más ayuda en lo que se refiere a la seguridad de Donald Trump. No sé si hay precedentes y sobre todo te quiero preguntar qué está pasando en Estados Unidos y por qué siempre tienen lugar estos ataques en contra de Donald Trump. Si alguien tiene miedo, ¿qué está sucediendo? ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que es muy claro por dónde apuntan las direcciones de todo esto, en definitiva. Porque no hay que olvidar que, por ejemplo, Donald Trump ha repetido en más de una ocasión que de llegar a presidencia terminaría con la guerra de Ucrania en 24 o 48 horas. Quiero recordar simplemente a la audiencia el presupuesto que se ha comprometido en la guerra de Ucrania a futuro, porque yo creo que a medida que ha ido avanzando la posibilidad de que Donald Trump terminase volviendo a ser reelegido, es cuando hemos visto que entraban en pánico por decirlo así, la clase política europea, que trataba de reforzar ese compromiso presupuestario con la guerra de Ucrania los meses pasados, cuando hemos visto que decían, bueno, como este tipo puede llegar a las elecciones y el peor escenario posible para Europa sería que Donald Trump gane las elecciones, determine que el presupuesto estadounidense, como ya ocurrió hace unos meses, se ha bloqueado por completo a la guerra de Ucrania. En aquel momento fue por parte del Partido Republicano que se tuvo que negociar cómo continuar con el apoyo financiero a la guerra de Ucrania y Donald Trump ha insistido más de una vez que retiraba ese apoyo. Llegó a llamar gran vendedor, ¿no?, a Zelensky, Donald Trump, en más de un discurso diciendo que cada vez que llegaba a Estados Unidos iba con dinero bajo el bolsillo. Y esa postura probablemente es la que esté suscitando todo esto, porque lo que resulta sospechoso es que al tipo que arrestan, acusándole de estar en un arbusto con un fusil de asalto cerca de Trump, cuando Trump estaba jugando al golf en Mar-a-Lago, el tipo, están emergiendo imágenes, especialmente por redes sociales, porque evidentemente los medios generalistas este tipo de cosas no las están compartiendo. De hecho, quedaría incluso por hablar del posible debate. Se podría debatir incluso si los medios de comunicación no tendrían incluso algo de influencia en todo esto, porque lejos de ver que tratan de contener este tipo de violencia, lo que hemos visto es que durante los últimos meses han insultado públicamente a Donald Trump, han, por decirlo así, alimentado esta polaridad política que además pone en riesgo para la prensa más conservadora. La prensa generalista está alimentando esa polarización de la sociedad estadounidense e incluso en extremos. Lo he puesto esta mañana en redes, lo he compartido porque en su momento ya lo publiqué, del año pasado. Tenemos, por ejemplo, declaraciones de periodistas que pertenecen a BBC, como era el caso de, y os lo pongo por aquí sencillamente porque me parece muy, muy útil citar a este tipo de personajes, pero cuando básicamente el periodista de BBC era llamado David Aaronovitz, publicó un tuit donde dijo que a raíz del debate sobre si lo que se hacía durante la presidencia estadounidense como presidente de Estados Unidos tenía implicaciones o no jurídicas, es decir, si respondía ante la justicia por las acciones que tomaba como presidente, el tipo hizo una broma en Twitter y luego la borró el tuit donde dijo que básicamente podía ser, matar a Donald Trump podría ser una justificación desde el punto de vista de seguridad nacional y que si él fuese Biden tomaría nota de eso, ¿vale? Pero lejos de ese, que me parece impactante y que el tipo borró el tuit y era un periodista, insisto, que trabaja para BBC, tenemos también las declaraciones que hizo el congresista demócrata Dan Goldman en la televisión en noviembre del año pasado, donde directamente dijo: Trump no puede volver a la Casa Blanca, es un peligro para nuestra democracia y debería ser eliminado. Y esto es textualmente lo que dijo en NBC, este congresista. Por lo tanto, hemos visto que los medios de comunicación han alimentado en más de una ocasión este discurso y que cuando sufre un atentado, hicimos aquí un directo en Negocios TV precisamente siguiendo ese primer intento de atentado contra Donald Trump, donde en un primer momento varios medios, grandes firmas de comunicación estadounidenses, publicaban que había habido algún tipo de altercado en el meeting cuando estaban presentes y sabían sobre lo que había ocurrido. Es decir, trataban de evitar hablar de un intento de asesinato contra Donald Trump durante los primeros minutos tras el evento. Y por eso creo que, en parte, los intentos que vemos contra Donald Trump sí podrían estar reflejando una guerra de intereses descarada dentro de Estados Unidos por una élite. Hemos visto
el Partido Republicano, pesos pesados del Partido Republicano como Dick Cheney, han apoyado públicamente a Kamala Harris, candidata del Partido Demócrata. Y claro, Dick Cheney fue el mismo tipo que fue el arquitecto de la guerra y la invasión de Irak. Entonces, el ala más conservadora y belicista del Partido Republicano apoya a Kamala Harris, candidata del partido opositor. Así que para mí todo esto es bastante triste de observar, porque evidentemente vemos que el nivel de la política en Estados Unidos, cosa que también pasa en Europa, está cayendo a niveles irrisorios, y que la población probablemente esté cada vez más cansada de este tipo de debates y de historias. Solamente por poner otra una más, el portal Zero Hedge decía: hasta la fecha, Donald Trump ha tenido más intentos de asesinato que Kamala Harris entrevistas de campaña en los medios. Entonces, bueno, por ponerle un poco de broma a este asunto. Bueno, pues un dato cuanto menos interesante que también hace reflexionar y, bueno, pues os lo quiero trasladar. José Luis, si te parece, empiezo contigo. Quiero saber tu opinión sobre lo que está sucediendo en Estados Unidos, sobre todo lo que está sucediendo en contra de Donald Trump. Ayer, precisamente, hablaba Gonzalo de los medios de comunicación. Al principio, seguro que se acuerdan, incluso nosotros nos hicimos eco de esta noticia, decían que era un intercambio de disparos entre dos personas. No decían para nada que tuviese que ver con la vida de Donald Trump. Decían, no, Trump está seguro, ya ha sido un intercambio de disparos entre dos personas. Luego ya pues sabemos que el servicio secreto tuvo incluso que intervenir. José Luis, te quiero preguntar por todo esto. ¿Qué está pasando en Estados Unidos en esta campaña también tan polarizada? Pues precisamente eso, hay una gran radicalidad y también están sembrando un poco lo que, bueno, están recogiendo un poco lo que han sembrado. Si nos metemos incluso en los mítines, cuál es su calidad, la agresividad que están teniendo ambos candidatos, vemos que Donald Trump desde luego no se está moderando, casi exclusivamente la intervención televisiva que tenía como objetivo intentar ganarse ese ciudadano más moderado. Definitiva, estuvo hablando claramente hacia sus partidarios y resaltando y subrayando muchísimo su discurso para asentar un voto sólido un poco en torno a su figura, pero que eso también provoca una reacción muy violenta en su contra. Del mismo modo pasa con el Partido Demócrata. Kamala Harris, con la designación de su vicepresidente, ha apelado a los sectores más radicales del partido y los más contrarios a los que pudieran apoyar a Donald Trump, incluso haciendo alegatos, como bien ha dicho Gonzalo anteriormente, que un triunfo de Donald Trump, bueno, sería el fin de la democracia en Estados Unidos, con lo que eso en algunos espíritus, sobre todo más radicales, puede provocar casi por lo que estamos viendo, casi que se vea con toda naturalidad que un magnicidio, bueno, en algunos momentos puede ser visto, bueno, como una salvación del régimen democrático, ¿no? Entonces sí que vemos que ambos candidatos están apelando a una movilización total de sus respectivos electorados, casi no quieren tener un diálogo entre sí, sino más bien apelar con todas las armas dialécticas que pueden a todos los sectores de su ámbito, para que nadie se pueda quedar en su casa, porque por muy pocos votos se puede decidir un Estado y eso puede ser decisivo en obtener los delegados presidenciales. Y claro, y estamos en una carrera de radicalidad que, bueno, pues que al final tiene este tipo de consecuencias, que personas que puedan estar personalmente, pues no sabemos en qué nivel, ¿no?, de fanatismo o incluso de alejamiento de la realidad y de la normalidad psíquica, pues pueda llevarles, bueno, pues a un magnicidio y de repente, bueno, pues una tragedia de este tipo ya muy difícil de volver las aguas a su cauce y volver a lo que siempre ha sido, pues bueno, pues una rivalidad política, y ver quién tiene una mejor opinión, un mejor discurso de gestión, pues para el país que en este momento rige gran parte de los destinos un poco del mundo, está en esa primera posición. Por tanto, aquí nos afecta a todos, por eso estamos hablando, aunque no sean las elecciones de nuestro país, por las graves consecuencias que puede tener la designación de uno u otro, porque están rompiendo las normas un poco de lo que serían
candidatos normales, y la radicalidad que se está llevando en esta campaña pues es algo muy novedoso, de ruptura y esencialmente de enfrentamiento, ¿no? Bueno, pues desde luego que hay enfrentamiento, que hay polarización en la campaña de Estados Unidos y sobre todo, bueno, pues hay muchas dudas, ¿no?, con lo que acontece en torno a la figura de Donald Trump. Miguel Ángel, te quiero preguntar por esto, por el segundo intento de asesinato y también los vínculos que están apareciendo entre Ryan Routh y Ucrania, ¿no? En este caso hablaban del batallón Azov y, bueno, pues que está intentando coordinar la ayuda militar a Ucrania, ¿no?, sobre todo en lo que concierne a los voluntarios ucranianos. Te quiero preguntar por estas dos cuestiones, ¿qué relación hay entre el intento de asesinato y en este caso la postura de Trump sobre Ucrania? Bueno, lo primero, yo no creo que la prensa tenga, sobre todo la prensa seria, tenga ninguna culpa en todo lo que está pasando, ni mucho menos. El tema está en que estamos en un mundo donde está realmente influenciado por las redes sociales, y en las redes sociales escribe quien le da la gana y lo que le da la gana. Y el asunto es que, a diferencia de antiguamente, que la prensa, es decir, los periódicos, las noticias en la radio o en la televisión, la leía una poca parte de la población, ahora las redes sociales expanden las noticias por todo el mundo. Absolutamente, están totalmente capilarizadas. Desgraciadamente, los grandes medios, y BBC es uno de ellos, no tienen un nivel de capilarización como el que debería ser deseado. Entonces, yo quiero quitar hierro. Las grandes cadenas de noticias, inclusive la Fox, que es una noticia donde se la ha acusado de manera sistemática de contar mentiras o de apoyar descaradamente a Trump, inclusive con la Fox, yo creo que son gente lo suficientemente seria como para que se le pueda acusar de nada de lo que está pasando a ellos. Eso es lo primero. Lo segundo es, no hay que darse más que unos poquitos de paseos por Estados Unidos. Si ya sales de las grandes urbes, no quiero ni contarlo. El nivel de radicalización yo no lo había visto nunca. De Estados Unidos, unos pocos de años de mi vida los he vivido. No tiene nada que ver, es decir, la radicalización es absoluta. Si juntas la radicalización que se ha conseguido con un nivel intelectual de mucha gente, cuidado, tampoco quiero decir que sea el de España mejor que el de allí, ni mucho menos, y con este nivel de desinformación que se genera, sin entrar en que si está Putin detrás o está el otro o aquel detrás, simplemente por el movimiento que hay de las redes sociales, eso es una bomba explosiva, explosiva. Trump va y cuenta una estupidez como un piano. Yo ya no sé si se la creyó o realmente la contaba como una broma, pero no con la cara de broma. Cuando decía que los inmigrantes se comían las mascotas de los vecinos. Realmente lo que pasó es que una persona que vivía próxima o dentro de una comunidad de haitianos que estaba desequilibrada había matado al gato de un vecino. De ahí a que se coman, bueno, pues resulta de que se lo han creído. Se han creído que realmente las comunidades, no hay más que ver lo que está pasando en Springfield, Ohio, donde es que como hay una guerra contra los haitianos. Entonces, claro, en ese enjambre que hay de un totum revolutum, cuando alguien, yo creo que de una manera bastante irresponsable, insisto, no sé si lo dijo como una broma o porque se lo estaba creyendo, porque, hombre, tan tonto como para creérselo no lo creo. Dice lo que dijo sobre que si se comían los inmigrantes a las mascotas, o cuando dijo que los inmigrantes realmente llegaban al país a violar a nuestros hijos, o sea, locuras de ese calibre, y que la suelta de una manera radical no ayudan. Con esto no quiero decir que esté nada justificado, ni muchísimo menos. El único culpable de cuando hay un atentado solamente es quien comete el atentado. No se le puede culpar ni al que ha dicho cosas o el que no ha sido parar, o a la policía que no ha sido capaz de pararlo a tiempo. Solo está el culpable, el que lo ha cometido. Por el motivo que sea, pues porque hay un desparrame de armas por todos Estados Unidos. En determinados estados las compras sin ningún problema. Parece que entras en el súper, pero igual que compras palomitas, te puedes comprar una sin sour. O sea, es algo increíble, ¿no? En ese ambiente
donde se polariza, la gente se vuelve más violenta y una cosa lleva a la otra. ¿Quién hubiese pensado hace escasamente 20 años que se iba a tomar el Congreso un día 6 de enero? Vamos, es que yo creo que hacen una encuesta y no sale una sola persona que lo piense. Entonces, esa radicalización llega a locuras de este calibre. Sobre todo porque una K-47 no es tan fácil de comprar en Estados Unidos. Puedes comprar otros fusiles de asalto, pero una K-47 particularmente no es ni muchísimo menos el que hay. Son otros modelos que los compras como chocolatinas, si tú quieres, ¿no? Y que vas a cualquier campo de tiro y te los encuentras a totiplén. Siempre una parte. Luego el tema de Ucrania. Vamos a ver, yo sigo pensando y sigo manifestando, como hace muchísimo tiempo, años ya me habéis escuchado decir aquí, que no va a haber una guerra mundial. Igual que he dicho que va a haber me da igual cómo se le llame, paz, amnisticio, acuerdo, lo que sea, que al final va a llevar las fronteras rusas más allá de donde estaban antes y que eso va a ocupar parte del Estado ucraniano. Le guste o le disguste a los ucranianos, a los soldados, a Zelensky o a quien sea, porque para desgracia de los ucranianos no son autónomos a la hora de llevar esta guerra a cabo, sino que necesita a los occidentales. Y los occidentales están dispuestos, por todo lo que parece ocurrir, están dispuestos a que haya un movimiento de fronteras, es decir, reconocer prácticamente las posiciones que hay actualmente, pero no más. Es decir, no te consiento, ruso, Putin, no te consiento que avances hasta Kiev, ni muchísimo menos, pero por otra parte no estoy dispuesto a mantener una guerra por los siglos de los siglos, como fue la de Irán-Irak, que se ha contado muchas veces, que me tocó vivirla en primera persona, donde aquello no se movía de sitio. Entonces, ¿va a haber un golpe de Estado? Bueno, pues si hay un golpe de Estado, detrás habrá otro, porque no tendrán armas. Es decir, precisamente lo peor que le puede pasar al pueblo ucraniano es que haya un golpe de Estado y quien tome el poder sean aquellos que se opongan a cualquier tipo de acuerdo con los rusos. Y los rusos no van a seguir avanzando, porque eso es lo que no van a permitir los occidentales. Yo he puesto siempre como ejemplo lo que ocurrió con los Sudetes con Hitler. Fue el principio, la primera cesión que se hizo y que yo creo que han dicho eso nunca más va a volver a ocurrir. Y no creo que Ucrania sea el ejemplo de la negación de lo que he dicho. Bueno, pues pendientes de, como decimos, de este segundo intento de asesinato a Donald Trump, vamos a poner el foco precisamente en Ryan Routh. Es el hombre mencionado en muchos informes de los medios de comunicación como el sospechoso de un aparente intento de asesinato contra Donald Trump este domingo. Financial Times decía que fue uno de los miles de voluntarios extranjeros que se dirigieron a Ucrania al inicio de este conflicto. Se presentó en la ciudad fronteriza polaca de Medica, pero le dijeron que tenía 56 años, que era demasiado mayor y que no tenía experiencia. En una entrevista con Financial Times ha dado entrevistas a prácticamente todos los medios. Le han podido ver seguramente en la CNBC, en la CNN. Dijo por entonces que iba a dedicarse a reclutar y a coordinar precisamente estos voluntarios a Ucrania. Decía además que había trabajado anteriormente en la construcción, pero que se fue aquí para coordinar a los voluntarios montando una tienda de campaña en la plaza Maidán de la capital. Seguro que han podido ver imágenes también del batallón Azov, el batallón neonazi, prohibido incluso designado como batallón terrorista, por ejemplo, por la Unión Europea, donde se podía ver al propio Ryan Routh, que ahora se ha visto involucrado en este intento de asesinato. Te quiero preguntar por esto, Gonzalo, estos vínculos entre Ucrania y el propio Ryan Routh, también un poco recordando lo que sucedió en el primer intento de asesinato, ¿no? Es algo sin precedentes y parece que la postura de Trump con Ucrania le está pasando factura. Tampoco, más allá de la radicalización, esto se puede justificar. No, efectivamente, no se puede justificar en ningún caso, claro, evidentemente. Lo que llama la atención es lo que tú has dicho, que esos vínculos, primero, habrá que esperar a que se confirme, es decir, nos tendrán que publicar información de esto, pero el mismo Estado es el que va probablemente a evitar hablar sobre esto, es decir,
1000 razones por las que se piensa que las propias fuerzas de seguridad en Estados Unidos son las que, por ejemplo, denegaron la correspondiente seguridad a Donald Trump en el primer intento de asesinato. De esto se ha hablado muchísimo. Incluso se habla de que fue la propia policía estatal la que tuvo que abatir al tirador del primer intento de asesinato porque el servicio secreto, por alguna razón, no conseguía hacer efectivo su trabajo. Incluso se llegó a ver un vídeo donde se veía, en un vídeo de un usuario que estaba presente en el meeting de Donald Trump, como el tipo, la silueta del tipo con una escalera pasando y luego escalando por el tejado. Y dice, si lo puede ver un tipo con un teléfono móvil, ¿por qué un servicio secreto no vio esto? También se habló de que se le denegó una solicitud previa de reforzar la seguridad a Donald Trump por parte del servicio secreto y fue denegada. Y la directora después dimitió. De hecho, la directora del servicio secreto dimitió después del incidente con Donald Trump, después de hacer la comisión y responder preguntas. Nada. Vinculaciones con Ucrania. E incluso el expresidente de Rusia, Medvedev, ha dicho que evidentemente estaba vinculado con la inteligencia ucraniana y que por lo tanto estaba vinculado con la CIA. Porque ya sabemos que el Estado ucraniano no hace nada sin que se lo ordenen primero. Es decir, el Estado ucraniano básicamente es una delegación que está absorbiendo fondos públicos de países occidentales, pero que, según el expresidente de la Comisión Europea, es el Estado más corrupto de Europa. Eso lo ha dicho el expresidente de la Unión Europea. Por lo tanto, lo que pasa es que parece que tienen atisbos de sinceridad y de franqueza cuando dejan los cargos ejecutivos. Mientras están en los cargos ejecutivos todo es justificable, pero cuando resulta que ya renuncian y se marchan es cuando empiezan a ser sinceros con la sociedad. Entonces hemos visto que esta serie de cuestiones podían ser en parte clave a la hora de entender exactamente lo que ocurre. No hay que olvidar incluso, ni siquiera Trump. Roberto Fico, el presidente de Eslovaquia, recibió 3-4 balazos por parte de un fanático que también estaba metido dentro del círculo de Ucrania, de apoyo a Ucrania. ¿Quiénes son estos lobos solitarios que actúan y que realmente luego pueden ser vinculados al tema de Ucrania o a fanatismos, pero que convenientemente atentan contra líderes de Estado sin que las autoridades aparentemente sean capaces de detectarlos a tiempo? Pues esa es la pregunta que probablemente veremos que se analice en un futuro y que se entre en una investigación más profunda, más seria. Pero ya digo, para el público estadounidense probablemente lo que ven es que el tema va en serio. Es decir, si quisiésemos, por decirlo así, quitarle todo el dramatismo que Donald Trump añade cada vez que sale, todo el victimismo que Donald Trump se ha puesto a sí mismo, ha dicho que está luchando prácticamente una cruzada por la libertad del pueblo estadounidense y que, por citar una de las frases más míticas de eslogan de aquellos que apoyan a Donald Trump, lo de no vienen a por mí, vienen a por ti, yo solamente estoy en medio. Es decir, van a por el pueblo estadounidense y yo solamente estoy en medio para proteger las libertades. Hay 1000 razones por las cuales Donald Trump es un inconveniente. Primero, para el lobby armamentístico, es decir, para el interés y los esfuerzos gigantescos y titánicos que está haciendo ciertos políticos, ni siquiera políticos, ciertos funcionarios, como es el caso, por ejemplo, de Victoria Nuland, ¿no? Que tiene una historia muy larga dentro de Ucrania, inestabilizando toda la región, y que, por lo tanto, hay sobrados esfuerzos en intentar que se llegue a una confrontación con Rusia, cueste lo que cueste. Es decir, primero, desplazarse hasta las puertas de Rusia, hasta Ucrania. Apoyar públicamente partidos que estaban en contra del gobierno electo en Ucrania. Bien. Justificado, injustificado, se con una serie de revueltas, sale un nuevo gobierno que es apoyado por Estados Unidos, financiado por Estados Unidos, financiado por el FMI bajo estructura estadounidense y, por supuesto, todo lo correspondiente que vino detrás fue maniobras. Existía el dicho de Ucrania no está en la OTAN, pero la OTAN sí está en Ucrania. Eso se ha dicho durante años y, por lo tanto, la presencia no era de Rusia en Ucrania previa, la presencia era Estados Unidos en Ucrania. Y si no sale por H, sale por B. Es decir, si no metemos a Ucrania dentro de la OTAN, que fue lo que se dijo, bueno, pues además damos armamento nuclear a Ucrania, que fue lo que Ucrania públicamente solicitó, tener armamento nuclear de la OTAN. No fue Rusia la que fue a México a establecer relaciones militares y financieras con el gobierno, un nuevo gobierno mexicano antiestadounidense salido de las revueltas, porque todos sabríamos cómo habría desembocado toda esta historia. Es fácil verlo, cómo la polarización geoestratégica del mundo está llevando por ese lado. En mi opinión, y ya llegando a una reflexión un poco más profunda y trascendental de todo esto, yo creo que en realidad lo que estamos viendo es que China ahora se ha convertido en el agente globalizador. China solicita que haya estabilidad en el mundo, que haya paz, para que puedan
desarrollarse sus planes de libre comercio y de estructuras del Road Belt Initiative, la franja y la ruta, para poder extender los tentáculos de influencia económica china hasta donde sea posible por toda la faz de la Tierra. Y Estados Unidos sabe, primera fuerza económica y primera fuerza militar, sobre todo, nunca lo olvidemos, el presupuesto militar de Estados Unidos es gigantesco comparado con el de todos los demás, prácticamente 10 veces el de Rusia. Estados Unidos sabe que es el que tiene las armas, por lo tanto, la mejor estrategia que están buscando es probablemente inestabilizar todo por completo, porque en un proceso belicista de confrontación entre naciones no pueden prosperar las relaciones comerciales. Si las relaciones comerciales prosperan a nivel global y hay estabilidad global, China avanza sin remedio. Si existen eventos disruptivos que hacen que Alemania se meta contra Rusia, aunque sea su principal socio estratégico desde el punto de vista industrial y energético, pero oye, chico, hay que ir a la guerra contra Rusia. Lo ha dicho el propio Scholz. Lamentablemente dijo, publiqué en redes sociales sus declaraciones, dijo precisamente que sabían que tenía un peso y un coste político la postura que estaba tomando el gobierno alemán contra Rusia, tenía un coste político, los votos, sabía que la gente estaba cansada, pero desafortunadamente no hay alternativa, fue lo que dijo. Por lo tanto, hasta los propios líderes políticos saben que no están respondiendo a intereses nacionales ni de la población europea, sino que están respondiendo a una serie de intereses supranacionales de una élite que básicamente cada vez que encuentra un nuevo socio en la OTAN lo que hace es facturarle un 2% de su Producto Interior Bruto en productos armamentísticos fabricados por ellos. Esto es una maquinaria, es un negocio como otro cualquiera y funciona. Por lo tanto, si Donald Trump va a cortar ese negocio, le cortarán la cabeza antes a Donald Trump que dejar que ese negocio, que alcanza más de 200.000 millones de dólares ya, de lo que lleva, funcione. Y ya lo han dicho, incluso publiqué, por ejemplo, los comentarios hechos en el The War Room, un podcast por un ex general estadounidense donde dijo que había sido un completo fracaso, porque, por ejemplo, la incursión del Kursk le había costado unos gastos materiales en vidas humanas y en costes a Ucrania, que lo hacía una de las peores operaciones militares de la historia, y dijo comparable al fracaso de Afganistán, del que tuvieron que irse dejando todo el armamento allí suelto. Por lo tanto, estamos viendo cómo esta élite neoconservadora, que generalmente es la que incita y enciende este tipo de confrontaciones globales y nos llevan siempre hasta el extremo de donde aguanten, es decir, tenemos que esperar siempre que exista paciencia por parte del otro lado para que no esté una tercera guerra mundial. Es más, si Putin dijo la semana pasada que esa línea roja es que no le den misiles de largo alcance a Ucrania para que ataque objetivos rusos o que puede incluso atacar Moscú, si esa línea roja, esa es la que van a cruzar precisamente. Vale, bueno, ya está. Ahora ya podemos hacer algo que sepamos que tiene que obligar a Rusia a tomar algún tipo de acción que lleve al extremo a todo. Porque, insisto una vez más, Donald Trump también lo dijo, esta gente antes de perder las elecciones desató una tercera guerra mundial. ¿Por qué? Porque no pueden permitirse que alguien como Donald Trump cumpla con lo que está diciendo, corte el suministro de una guerra que al fin y al cabo es un negocio para una élite psicótica, evidentemente, y que además no deje establecer una moneda digital, un CBDC por la Reserva Federal, que básicamente es, en palabras de también congresista republicano, campos de concentración digital, es decir, un control fiscal absoluto de la población, sabiendo en qué gastas y cómo lo gastas. Sistemas de crédito social, pero llevados a Occidente bajo pretextos distintos, que es lo que básicamente hemos visto durante los últimos 2-3 años. Entonces, tiene unas ramificaciones bastante más profundas todo esto, creo. Y, evidentemente, lleva un análisis mucho más macro y más global de lo que estamos viendo. Bueno, pues... ¿me puedo hablar? Sí, dame un segundito, Miguel Ángel, que te quiero contar una última hora, se la quiero contar a nuestros espectadores sobre el propio Donald Trump, sobre el sospechoso que, ojo, acaba de llegar a la corte de Florida. El sospechoso del intento de asesinato contra Trump ha entrado en el tribunal estadounidense en Florida. Se espera que comparezca ante el tribunal eso de las 10 a.m., 10 hora local, 10 hora de Estados Unidos. Va a comparecer en el edificio federal Paul G. Rogers, también en el Palacio de Justicia de Estados Unidos en West Palm Beach, en Florida, según está apuntando la oficina del secretario del Distrito Sur. En estos momentos, mirando también a Donald Trump, les contamos que el expresidente se va a reunir esta tarde con el director interino del Servicio Secreto, Ronald Rowe, según una fuente familiarizada con los planes. El propio Trump, que agradecía al Servicio Secreto, decía que había realizado un excepcional servicio, va a reunirse con el director interino esta misma tarde, en medio precisamente de la primera llegada del sospechoso de Ryan Routh al tribunal de Florida. Muy pendientes de este segundo intento de asesinato, también de esta reunión entre Donald Trump y el jefe del Servicio Secreto en Estados Unidos. Miguel Ángel, querías hablar, querías apuntarnos algo. Sí, vamos a ver, Gonzalo, dos cosas. Quizás por mi experiencia en el sector. Más del 60% de cualquier presupuesto militar son nóminas. Es decir, no es armamento y material.
Con lo cual, cuando te exigen que te gastes el 2% de tu PIB, que ya lo digo, solamente lo cumple el 25% de los países de la OTAN, lo que te están pidiendo fundamentalmente es que tengas soldados. La gran mayoría del dinero que te gastas es en nóminas. Si adicionalmente muy pocos cumplen eso, lo que te encuentras con que tienes, como ocurre en España, tienes un ejército escaso y mal armado, pero que no cumples ni de aproximación ese 2%. En segundo lugar, el lobby armamentístico realmente no está tan interesado en que haya guerras ni cosas de esas, ni muchísimo menos. El principal comité del Senado en términos presupuestarios, y se dice que lleva a mandar más que inclusive el presidente de los Estados Unidos, lo comentan ellos a modo de chascarrillo, es el presidente del Comité de Defensa, porque es quien reasigna los presupuestos de dónde van a estar las fábricas, donde se va a fabricar el material. Y finalmente, el último que quiere que haya una guerra son los militares, y por lo tanto también el último que quiere que haya una guerra destructiva es el que fabrica las armas, porque habrá unos misiles, se destruirá todo y ya no venderé nunca más. Es decir, a ellos les interesa muchísimo más, con mucha diferencia, el que tú tengas un ejército armado. ¿Por qué ocurre? Porque cuando tú compres una batería fíjate, una cosa muy sencilla, de cohetes de helicóptero de 2,75, estos tienen una vida media de 10 años. A los 10 años, a esos cohetes hay que desmilitarizarlos. Por lo tanto, les vuelves a dar el negocio a ellos. A ellos no les interesa que lo tires, que los estalles. Lo que interesa es que la gran mayoría lo almacenes, para que dentro de 10 años ellos te vendan otra partida y encima te cobren desmilitarizar las partidas que hace 10 años te vendieron. Entonces, decir que son los que están interesados en que haya una guerra, perdóname, creo que no, que dista mucho de la realidad, y que cualquier país nuevo que entre en la OTAN, curiosamente los grandes ya están. Y luego veamos a lo siguiente: los grandes países armados, como son Francia, Alemania, Inglaterra, el más del 80% del armamento que tienen, tanto de las plataformas de disparo como de la munición, es propia. Son de fábricas propias, no se las compran a los norteamericanos. El ejército inglés no está inflado a cazas F, no tiene F-22, no tiene F-35, son sus propios cazas. Los franceses fundamentalmente tienen Rafael y tienen Eurofighters. Los alemanes no tienen, pero vamos, ni un M1 Abrams de General Dynamics. Todos son los Leopard que fabrica Klaus Maffei y Rheinmetall. Entonces, a mí eso de extrapolar y decir que aquí hay un contubernio judeo-masónico detrás me parece que es un error, ¿eh? Yo no había mencionado el contubernio judeo-masónico, a menos de que pueda existir, no lo niego, lo desconozco, ¿no? Si puede estar detrás, no. Pero yo básicamente estaba hablando por sentido común. Es como que el fabricante de Coca-Cola diga que no se consuma Coca-Cola y que la almacenen, ¿no? Evidentemente, cuanto más fiestas haya, más Coca-Cola se consuma, más aumenta la demanda. De hecho, la respuesta bursátil que tienen las compañías que producen material bélico en Estados Unidos, en el SP500, casi siempre se dispara en cuanto hay algún indicio de incremento de tensiones geopolíticas, bélicas. Porque te obligan a armarte. Te lo digo porque es que lo he vivido. Luego la guerra obliga a armarte. Luego la guerra obliga a inflar ese tipo de presupuestos. Eso que me estás contando. Es más, Miguel, primera persona. Miguel, digo más. Primera incluso, persona. las reuniones cuando España va a entrar en la guerra, cuando hay una guerra en Kosovo y estaba la posibilidad de que entrase España, como ya los americanos habían desplazado sus tropas, lo que descubre el ejército español es que no tiene granadas de mortero. Y nos llaman para decir qué tiempo tardáis en suministrarnos, no me acuerdo, una barbaridad de granadas de mortero. Bueno, pues por suerte España no entró, pero las granadas de mortero se pidieron. Esas granadas de mortero obviamente no se usaron. Vale, no en la industria, pero se desmilitarizarían seguro. Lo que digo es que es una obviedad. Es decir, que la guerra genera más demanda de material bélico es una obviedad. Por eso, evidentemente, existe un interés financiero
en que exista guerra y conflicto bélico, porque es una novedad. Es decir, insisto, es como si hay una fiesta y aumenta la demanda de comida rápida. Sí, pero que no les puedes acusar de que sean los que están detrás de impulsar esto para que al final haya... No, yo creo si que mueve la demanda e incrementa el volumen de negocio, evidentemente hay un interés financiero detrás. Tienen esa capacidad, no tienen esa capacidad de presión. Pues para no tenerla tienen una influencia en el Congreso estadounidense muy elevada. Perdóname, esto cambió desde mi época, del blanco al negro, de que cuando yo estaba era de un color y ahora es el color contrario, o esto no es así. Insisto, Miguel, si lo que digo es simplemente por puro sentido común. Es como cuando yo no te cuento sentido común, yo te cuento la realidad vivida. Vale, mira, la realidad es general de una compañía de esas. Con datos concretos, la realidad es que el presupuesto militar de Estados Unidos es de 916.000 millones de dólares en 2023, mientras que el de Rusia es de 109.000 millones de dólares en 2023 y el de China de 300.000 millones de dólares en 2023. Para mí, la única potencia que puede sentirse cómoda con una guerra es aquella que ha invertido para ella, que es en el caso de Estados Unidos, ha prácticamente multiplicado por 10 lo que gasta Rusia en armas, lo ha hecho Estados Unidos. Pero que nadie se siente cómodo con una guerra. Los militares no se sienten cómodos porque se mueren. Pero si no se sienten cómodos con una guerra, ¿cómo es posible que se extienda constantemente esa guerra? Es más, mayo de 2022 se llega a un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania, ¿correcto? Y sin embargo hay una influencia extranjera. ¿Cómo que no? Eso se firmó. Yo el correcto no lo comparto. Ese acuerdo de paz existe y ese acuerdo de paz establecía que se retiraban de territorio ucraniano los rusos a cambio de que se firmase un compromiso en no entrar en la OTAN, lo cual podía ser hasta casi razonable como eso creo que fue una petición de Putin. Yo no conozco que haya habido un pacto 2022, donde el primero fue el que viajó para allá y no cerrase ningún tipo. Confirmaron funcionarios ucranianos que estaban de acuerdo con este tipo de condiciones y fue Boris Johnson el que dijo que no firmasen ningún acuerdo porque esa guerra la iban a ganar, porque esa guerra iba a ser financiada. Pues ya no había acuerdo. No había acuerdo, o sea... No se les dejó firmar un acuerdo. Yo vuelvo al tema. Yo no hablo del tema de los presupuestos militares, no hablo de lo lógico, hablo del conocimiento de lo que ha ocurrido, que a lo mejor no es lógico, que a lo mejor no es lógico. Hay veces que las cosas que ocurren no son las lógicas, pero te digo lo que ocurre realmente. España, para que te hagas una idea de lo ilógico que puede llegar a ocurrir, y extrapólalo a todo, pero a todos los sectores, España compró una partida de leopardos, de Leopards, ¿de acuerdo? Bueno, pues detrás pidió, con mucha lógica, eso sí, que lo fabricase Santa Bárbara. Perfecto. Bueno, pues va a España y le vende Santa Bárbara a General Dynamics, que era el fabricante de M1 Abrams. ¿Es lógico? No. De hecho, era todo, pero al final todo queda en un negocio en casa. De ahí a que veamos que la industria militar tiene unas fuerzas y tal, es que no es así. No es así. Es decir, ahí el mundo se mueve por menos influencia de la que nos puede parecer a todos y de que aquí hay 4 que mandan y que pinchan al otro y tal. Nada de eso. Y ya te digo, en la industria militar o esto ha cambiado de negro a blanco o esto no es así. Simplemente para que veamos que esto, no sé, puede ir más allá de eso, Miguel. El presidente Dwight Eisenhower en 1961 advirtió en su último discurso como presidente que fue de hecho el primero que utilizó el término de complejo militar industrial y advirtió sobre el gran peso que estaba teniendo en la economía estadounidense un complejo militar industrial como este. Determinando, evidentemente, que si esa era la cuestión, las guerras terminarían repitiéndose constantemente como una forma de generar ciclos económicos. Y creo que eso es, incluso Keynes tiene una cita que a mí me encanta, muy antigua, ya que decía, la guerra crea y destruye al mismo tiempo. Es decir, cuando existen procesos recesivos en las economías, en muchas ocasiones, y esto lo hemos visto históricamente en los ciclos económicos, además, cada vez que se llega a una gran recesión, lo siguiente que se inicia es una guerra mundial o alguna guerra. Eso era hace 200 años, eso ya no ocurre. Entonces es que no existe, ya no funciona el sistema igual. Ya no eso no funciona ahora, sí, vamos. O sea, cada X años, dices, cuando se entraba en una recesión ahora ya eso no ocurre, es decir, no puedes extrapolar teorías económicas de antes, ahora, ni de casualidad. Sin más, yo ahora mismo estoy investigando algo que desgraciadamente no estaba contemplado por Friedman. Y la teoría de Friedman es totalmente extrapolable, lo digo a modo de comentario, porque el mundo ha cambiado. O sea que las guerras no están generando booms, por ejemplo, el PIB de Estados Unidos, la economía estadounidense, el primer trimestre de 2023 creo que es, 2022. Primer trimestre de 2022 presenta un rendimiento negativo, el segundo trimestre de 2022 presenta un rendimiento negativo. La economía estadounidense se enfrenta a una recesión técnica
sobre el papel, es decir, siguiendo el manual de economía, pero casualmente estalla la guerra de Ucrania y efectivamente después se incrementa por fin la exportación de GNL y gas licuado estadounidense porque se impide que consuma Europa gas licuado ruso, que era al fin y al cabo el objetivo. El que Estados Unidos no entrase en recesión no tiene que ver nada con la guerra, tiene que ver con la cantidad del ahorro embolsado, nada que ver. O sea que la respuesta del PIB de Estados Unidos que se dispara justo después del inicio de la guerra de Ucrania no son las exportaciones de gas licuado estadounidense, ni la venta de armamento, ni por ejemplo los F-16 que se dice que se manden a Rusia, tanques. Como vemos que no os vais a poner de acuerdo, Gonzalo, Miguel, de segunda mano. Si os parece, vamos a dejar ahí el tema. Vamos a mirar precisamente al conflicto en Ucrania. F-35. José Luis, siempre que vienes tú se lía, ¿eh? Me parece, es el más calladito, pero siempre que está por ahí, al final hay discusión. Si os parece, cambiamos de tema. José Luis, te quiero preguntar por el conflicto en Ucrania, ya que estás ahí calladito, sé que estás escuchando. Washington Post habla, alerta de un posible golpe de Estado. Dice que los militares, claro, también teniendo en cuenta lo que han sufrido ya en toda esta guerra, no quieren ceder territorio. Te quiero preguntar por esto, si es una posibilidad, también teniendo en cuenta, pues por ejemplo, lo que decía antes Gonzalo, ¿no? Lo mal que está yendo la operación en Kursk, los avances de Rusia en Donetsk. Miguel Ángel hablaba antes sobre que en algún momento tenía que haber una negociación, un proceso de paz. La opción puede ser esta, José Luis, puede ser o un golpe de Estado o que Ucrania ceda territorios. ¿Qué más opciones hay? Hombre, desde luego no hay unas opiniones uniformes, ¿no? O sea, claramente los sectores como más nacionalistas, más comprometidos en la recluta de voluntarios, que están en un posicionamiento absolutamente de envío de unidades y que conforman, ¿no? Especialmente, bueno, por lo que es el batallonazo muy reclutado en los ambientes nacionalistas, incluso de simpatías neonazis. Pues hombre, claramente ellos son los que están en contra de cualquier tipo de cesión, de tirar toda la carne en el asador e intentar por todos los medios, bueno, pues una victoria como sea, que claramente los hechos están evidenciando que es absolutamente imposible para las armas ucranianas en este aspecto, ¿no? Como no haya un respaldo occidental, bueno, pues increíble en todos los ámbitos. También habría que ver otro tipo de sectores de las unidades militares rusas. Estamos viendo diferentes fuentes, las cuales te hablan también de ese momento de desmoralización en muchas unidades, un personal reclutado forzado en esas circunstancias y unas rendiciones también, bueno, pues masivas de muchos de los soldados. Entonces habría que ver qué tipo de unidades, ¿no? No es lo mismo las unidades que han sido entrenadas en Occidente para que sean unidades de élite, las que conforman los voluntarios, a los que han sido forzados o incluso los que proceden de zonas como Odessa o Kharkov, que son zonas rusófonas, pues muchas veces a una vigilancia extrema sobre ellos ante la posibilidad de que puedan desertar al lado un poco prorruso, etcétera, ¿no? Entonces ahí habría que diferenciar. Sí que lo de la paz por tierras, hombre, todo el mundo lo ve como muy razonable. Los rusos han perdido una de la principal baza que tenían, ¿no? Que era un intento de intervención rápida que hubiese derrocado al gobierno ucraniano y repuesto otra vez pues, a Yanukovych como primer ministro ucraniano en un gobierno cercano a Rusia, conformando, bueno, esa especie de entidad, ¿no? De los pueblos del bautismo de San Vladimir, ¿no? Bielorrusos, rusos y ucranianos, por un camino idílico de convivencia y comunidad de alguna manera, ¿no? Que es un poco lo que siempre venden a nivel propagandístico. En la actualidad, con el dominio que tienen, pues bueno, de gran parte del Donbass, se puede decir el 96% de Lugansk y en torno ya a un 65% del Donetsk, y como sigan así, pues llegarán a más de 3/4 partes de lo que es el Oblast del Donetsk. Bueno, conforma en parte lo que siempre habían sido previamente los grandes intereses de Rusia anteriores a la guerra, ¿no? La reivindicación de las comunidades del Donbass, rusófonas, particularmente muy cercanas a lo que siempre había sido, bueno, pues esa rusofilia.
el que ahora además pues estén ocupando zonas como Zaporozhye o Gerson, cuya población pues ya ha optado, los que optaron por marcharse con las tropas ucranianas ante el retroceso, o los que se fueron pues con la parte, con las fuerzas armadas rusas, a su vez huyendo de los combates, pues han conformado ya un cinturón no territorial que une la península de Crimea y ayuda a la defensa por parte de Rusia, ocupando un poco todo ese territorio ribereño con el Mar Negro, ¿no? Y una zona en la cual, bueno, pues aunque no signifique que la población ucraniana rusófona tenga automáticamente que ser partidaria de Rusia, sí que, bueno, pues la parte que está allí ya tiene un tanto por ciento muy elevado de favorables a la Federación Rusa y a su incorporación a ella, como, bueno, pues realizaron de una manera absolutamente subjetiva a través de los plebiscitos y referéndum, ¿no? Lo cual quiere decir que si a Ucrania pues puede obtener la paz y de manera progresiva obtener los resultados de estrechar lazos con la Unión Europea a partir de entonces y sentirse más o menos protegida, aunque no forme parte de la OTAN, pero sí muy vinculada a través de pactos bilaterales, pues podría en algunos casos aceptar un poco ese promedio de negociación a cambio de unos territorios que, bueno, pues es realmente casi imposible volverlos a retomar y que ya, bueno, pues están absolutamente, bueno, pues que la Federación Rusa sería imposible que los obviase porque no van a salir derrotados del conflicto y es lo único que pueden vender a nivel propagandístico ante su sociedad, bueno, como un objetivo menor, pero como un objetivo que imposibilita una derrota rusa un poco en ese ámbito. O sea que la paz a través de territorios puede ser factible siempre y cuando las potencias extranjeras que respaldan a Ucrania vean la salida de la paz junto con la Federación Rusa. Otra cuestión ya es el problema interno que tengan los ucranianos, que es muy doloroso el sacrificio de sus provincias orientales, pero que en este ámbito, bueno, pues poco pueden decir y, como dices, puede provocar eso, problemas internos y derrocamientos. Por supuesto puede haber movimientos políticos en ese sentido, pero que lo único que haría es incluso ya aguar más el poder ucraniano, deshacerlo absolutamente y dejarlo ya pues a labor de las posibilidades que pudieran suceder, o de una marioneta más todavía de Occidente, o incluso una reacción militar rusa que aún ampliase las áreas bajo su dominio totalmente, con una división de fuerzas y con un desplome del frente que podía provocarse mediante una iniciativa que crease enfrentamientos civiles entre los propios ucranianos, ¿no? Bueno, pues pendientes de este enfrentamiento civil, como decimos, Washington Post, hablando de un posible golpe de Estado, se habla también de que Estados Unidos teme que Ucrania no pueda pasar de este invierno, teme una derrota de Ucrania este invierno, por eso precisamente el suministro de misiles de largo alcance por parte de Estados Unidos, también por parte de Reino Unido. Gonzalo, muy rápido, nos quedan unos minutitos, quiero saber tu opinión sobre esto, sobre la situación actual en Ucrania y también la crisis de gobierno. Bueno, tenemos que tener en cuenta que desde mayo, que fue cuando vence el mandato de Zelensky en Ucrania, desde entonces no es, por decirlo así, oficialmente el presidente de Ucrania, porque estamos en una situación de guerra en la que se suspenden las elecciones generales en Ucrania y, por lo tanto, esa es la situación política de Ucrania ahora mismo. Recientemente hemos visto que ha dimitido un número considerable de ministros y de altos cargos del gobierno ucraniano y, por lo tanto, otra vez más, insisto, sería una de las pocas fichas de Estados Unidos que no acaba rodando. Es decir, hemos visto que desde el pasado casi todos aquellos que han hecho negocios de este tipo con Estados Unidos han terminado mal. Basta con analizar toda la historia. Todos estos microdictadores que han sido catalogados como dictadores en un principio eran aliados, ¿vale? Empezando desde el entrenamiento de afganos en los años 70 por parte de la CIA, apoyados evidentemente por Estados Unidos, porque la CIA se
Estados Unidos, evidentemente. De ahí salió Bin Laden. Tenemos también el apoyo que se le presentó en su origen también a Saddam Hussein, incluso a Gaddafi en un momento dado. Todos acaban mal, por lo tanto, Zelensky sería el primero. A lo mejor también me dirá Miguel Ángel que cambia la historia en ese aspecto. Pero yo creo que cronológicamente todos aquellos que se han aliado con Estados Unidos en este aspecto, en remoto y en conflicto y desde la perspectiva belicista, siempre acaban siendo desechados, es decir, son utilizados como todo durante la historia. Y esta es una prueba de ello más. O sea, el hecho de que Zelensky sobreviva más allá de la guerra de Ucrania, no me refiero en el sentido físico, sino incluso puede que en el sentido político, sencillamente. Físico sí, pero en el político no. Pero hemos visto que todos los que se han aliado terminan mal. Por citar a Kissinger también, otra cita de Kissinger, dijo que era difícil ser enemigo de Estados Unidos, pero era fatal ser su amigo. Eso lo dijo Henry Kissinger, el difunto, que era un estratega de primer orden, número 1 en la arquitectura mundial, y evidentemente sabía efectivamente que quien se alía con Estados Unidos tiene problemas antes o después en la historia, porque simplemente son peones utilizados en movimientos globales de esa arquitectura mundial que llevamos viendo durante décadas. Pues muy pendientes de lo que sucede en Ucrania. Les adelantamos una noticia que vamos a contar en los próximos minutos. El hombre acusado de intentar asesinar a Donald Trump escribió un libro hace apenas un año, decía: la guerra en Ucrania, la guerra imposible de ganar contra Rusia. Habla, por cierto, hace un año, como decimos, del asesinato de Donald Trump. Un libro se llama La guerra imposible de ganar, la falla fatal de la democracia, el abandono del mundo y el ciudadano global. Precisamente en este libro, hace un año, hablaba ya de matar a Donald Trump. Vamos a recabar toda la información, se lo contamos enseguida. Muchas gracias a los tres por estar con nosotros. Gonzalo, Miguel Ángel, José Luis, gracias. Como siempre, un día más, un placer. Muchas gracias. Muy buen día. Nosotros seguimos pendientes, como ven, de la información, del análisis, también de la investigación. Una pausa y seguimos con la mejor programación en su casa, en Negocios Televisión.